¿Por qué el Congreso insiste en pretender que es el primer poder del Estado? Seguramente ustedes han escuchado esta frase repetida en diferentes voces de quienes representan a la coalición que ahora controla la mayoría del Congreso. La insistencia es notable. El Congreso, dicen, es, pongo comillas, el primer poder del Estado. El año pasado, en junio del 23, Diego Pomareda, uno de nuestros más importantes politólogos, publicó un ensayo observando la importancia de contestar esta frase, de no dejar que ella cale en nuestro sentido común político. En ese ensayo, Diego Pomareda notaba que la frase proviene de una distorsión, esta vez sí, un fuera de contexto, de un fragmento de un tratado escrito en 1690. Se refería, Diego, a John Locke, el segundo ensayo sobre el gobierno. Enorme distorsión, distorsiones a las que nos está acostumbrando el lenguaje político de estos días. Uno de los grupos extremistas más agresivos que circulan, hay que decirlo, en Lima, no en todo el país, se hace llamar a sí mismo la resistencia. El nombre es otra distorsión sacada de contexto. La résistance, la resistencia, era el nombre de un colectivo ciudadano organizado en Francia para repeler el control impuesto por la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia fue además el espacio en que buena parte de la comunidad francoparlante, la comunidad colonial francoparlante, atesoró la idea de poder llegar a ser ciudadanos de una mancomunidad francoparlante común. Bueno, la idea fue desmontada por Charles de Gaulle después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la resistencia de la Segunda Guerra Mundial era un movimiento cívico, un movimiento en pro de una ciudadanía que respondía a una invasión militar. Este grupete que se hace llamar la resistencia entre nosotros es todo lo contrario. Lo más parecido que hemos tenido en años. Habría que pensar en tiempos de Leguía y los camisas negras o los camisas pardas para encontrar algo semejante a un movimiento más bien de perfil fascistoide, sin racionalidad orgánica. Utilizar una construcción originada en un contexto en el que tiene valor, un significado adquirido, y transportarla a otro, en el que se le instala vacía de contenido. Eso está haciendo la mayoría en el Congreso cuando insiste en decirnos que es el primer poder del Estado. En 1690, cuando John Locke publicó el segundo ensayo sobre el gobierno civil, había un contexto que le daba alcance a su afirmación. Diego Pomareda nos recuerda que la referencia está en el capítulo 11 de este tratado, la extensión del poder legislativo. Para comenzar, el segundo tratado sobre el gobierno fue publicado así como segundo. En el primer tratado sobre el gobierno, John Locke discutía el fundamento que respaldaba la teoría de la monarquía absoluta. El segundo tratado sobre el gobierno lo que hace es instaurar al Parlamento en los orígenes de la teoría política. Repito, esto se escribió en 1690 como una forma de contrapesar el poder de una monarquía que en Locke solo se admite como monarquía constitucional. Una monarquía vinculada al peso de un parlamento que es la fuerza de la ley. El parlamento de poder extenso de John Locke, el parlamento que entiende como un poder superior a todos los demás, era antes que nada un parlamento representativo. Inglaterra y Gales tenían, antes de 1700, menos de 6 millones de personas. En el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, la representación era el movimiento por el que las ciudades intentaban contestar al poder absoluto de las monarquías. El parlamento de John Locke
es el espacio en el que se genera la ley. Y la ley, en el origen de la teoría política, no es un texto que tiene un número y se publica en un boletín oficial. La ley es el espacio en el que se expresan acuerdos políticos generados desde la ciudadanía. Parlamento es ley. Ley es acuerdo político. Y este primer poder del Estado, de John Locke, este parlamento que debe ser superior entre los poderes públicos, es la ley. Una ley que tenía por objeto subordinar, vincular, limitar el poder de una monarquía que para 1690 aún se concibía a sí misma como monarquía absoluta. Sacamos la Constitución del contexto, le quitamos el momento de control de la monarquía por la Constitución, le quitamos el sentido de la ley como expresión de acuerdos políticos y lo que nos queda no es un parlamento, es una colección de escaños alineados en una gran sala que de Congreso solo tiene el nombre. Afirmar que el Congreso es el primer poder del Estado supone al menos reconocer que la representación es el principio de la acción política y que entonces la acción parlamentaria debe estar vinculada al diálogo permanente con la soberanía que corresponde a los y las ciudadanas, no a quienes se sientan en esos escaños. Importante entonces la invitación de Diego Pomareda. No dejemos que esta frase se convierta en una herramienta instalada en un sentido común que se está intentando vaciar de contenidos. La palabra es importante. Los significados son importantes. En la medida en que delimitan nuestros compromisos frente a los demás. ¿Quiere el Congreso ser el primer poder del Estado? Pues entonces definan con muchísimo cuidado cómo tratan la representación, cómo tratan su vinculación con los y las ciudadanas, que le desaprueban sistemática y permanentemente. En los hechos, sin embargo, esta construcción, el Congreso, primer poder del Estado, se ha ido acuñando entre nosotros sobre la base de un cambio en las posiciones que están adquiriendo los poderes públicos. Este Congreso se reclama primer poder del Estado porque ahora, y esto no pasó ni en la historia política del siglo XX, ni en el ciclo que transitó desde la Constitución del 79 hasta la del 93, tampoco pasó durante los primeros años de la Constitución del 93, la que marcó el periodo de Alberto Fujimori en los 90. No pasó, digo, en todo este tiempo que el Congreso sea capaz de hacer algo que ahora parece instalado en su ADN, destituir presidentes. Innegable decir que desde varios puntos de vista, morales la mayoría, sin duda, legales y políticos también, los dos presidentes destituidos por vía de vacancia en estos últimos años merecían perder el puesto. Martín Vizcarra, después del caso de Richard Swing, después de las autovacunas, no podía sostenerse razonablemente en la presidencia del país y eso no justifica el intento de imponer a Merino como presidente. Importante mantener esa diferencia. De Pedro Castillo hemos hablado muchísimas veces en varios formatos, los que han marcado la historia de este programa. Pedro Castillo no podía ser presidente de la República después de descubrirse el modo en que articulaba una mafia desde la Casa de Zarratea a través de sus más cercanos colaboradores. De modo que el concepto de fondo, la destitución de esos dos presidentes, puede mantenerse fuera de discusión. Sin embargo, es importante notar que en los procedimientos de vacancia desarrollados por los últimos parlamentos, el Parlamento de Merino y este Parlamento, el descuido de las formas y de las reglas legales ha tenido como única contraparte la clausura del esquema que permitía balancear las cosas hasta antes
de este tiempo. Quiero explicarme. Antes de la caída de Martín Vizcarra, se produjo el cierre del Congreso de octubre del 19. Incluso en el modelo constitucional del 93, el que tanto se supone quería defender este Congreso, que lo ha cambiado masivamente, el balance se producía del siguiente modo. El Congreso mantenía en sus manos las reglas sobre vacancia por incapacidad moral que han estado vigentes entre nosotros desde el siglo XIX y que no se habían usado más que como una amenaza. En realidad, el único caso real de vacancia se produjo a sí mismo. Se produjo por la fuga de Alberto Fujimori a finales del 99 al Japón. La vacancia se instala, sin embargo, entre nosotros en una dimensión distinta durante tiempos de Pedro Pablo Kuczynski, produce su renuncia, se retoma con Martín Vizcarra, se retoma con Pedro Castillo. Y repito, más allá que ambos se merecieran, perdón, esto corresponde a mis preferencias personales, más allá de que ambos se merecieran perder el gobierno, la vacancia se instala sin formatos claros, sin condiciones claras, sin términos de referencia, mientras se prepara el desbalance total. La vacancia no se había usado antes porque el Ejecutivo tenía en sus manos la contraparte del botón rojo, el cierre del Congreso por la denegación de votos de confianza al gobierno. Fue Martín Vizcarra, esto es cierto, quien apretó el botón rojo primero. Martín Vizcarra cerró el Congreso en octubre del 19. Decisión que hay que decir, a pesar de haberla apoyado en su momento, hay que reconocer, tuvo efectos calamitosos sobre el sistema institucional. La reacción a haber usado el cierre del Congreso en las condiciones en que se usó en diciembre del 19 provocó como resultado un reforzamiento de la quiesencia o tolerancia a usar la vacancia sin términos de referencia claros y, lo que es peor, a desmontar la amplitud de razones por las que se podía cerrar el Congreso por la denegatoria de votos de confianza. El Parlamento lo hizo. En octubre del 21, la ley 31.355 recortó el procedimiento y las razones por las que un gobierno puede cerrar el Congreso. Al mismo tiempo, octubre del 21, comenzaban a prepararse las condiciones, las preparó todas Pedro Castillo, por las que se hizo imposible detener la vacancia como camino de salida luego que Pedro Castillo intentara hacer un golpe de Estado en diciembre del 22. Este Congreso, primer poder del Estado, surge de esa ecuación. Es un Congreso que siente que puede contener, porque aprobó una ley para hacerlo, la posibilidad de ser cerrado por un gobierno. Y es un Congreso que al mismo tiempo refuerza sus competencias de control sobre quien ejerce el gobierno, reafirmando esta vacancia no delimitada, vaciada de términos de referencia, y que acaba de hacer un segundo salto en ese reposicionamiento, creando un Senado que este sí no se podrá cerrar bajo ninguna circunstancia. El equilibrio entonces, desde el 16 para aquí, se ha torcido. Ya no tenemos un gobierno que puede cerrar el Congreso. Tenemos además un Congreso que se va a dividir en dos cámaras, una de las cuales el Senado es intangible, y sin embargo el Congreso mantiene y mantendrá en sus manos una vacancia por incapacidad moral que está definida sin ninguna definición. Una vacancia sin términos de referencia claros que le permitirá al Congreso cambiar la presidencia de la República cuantas veces pueda reunir los votos, porque se ha convertido en una simple cuestión de votos necesarios para hacerlo. Ese es el primer poder del Estado del que está hablando actualmente la coalición que controla la mayoría en el Congreso. Un parlamento capaz de definir quién nos va a gobernar sin que haya una consecuencia que le dé balance contra eso. Un parlamento que a partir de esa constatación se pretende capaz de manejar en ese Senado que se está creando las designaciones de las principales autoridades del sistema político. Un parlamento que ya se abocó
competencia suficiente para modificar la Constitución o cambiarla por ley más o menos al antojo en la medida en que cuenta con un tribunal constitucional que le está respaldando. Cláusulas de enganche. La presidenta actual, Dina Boluarte, depende de este Congreso. Tiene a sus espaldas los asesinatos de diciembre del 22 y enero del 23, producidos en el contexto de las movilizaciones sociales que siguieron a esa instalación de su gobierno, en que anunció que no era un gobierno de transición, sino uno que se quería instalar hasta el 2026. Tiene además a sus espaldas un caso por foto de campañas que en realidad no depende del Congreso, pero que está asociado en el ideario político con el caso de las joyas, el caso Rolex, que sí depende del Congreso y que se puede activar. La Constitución no se ha modificado en esos términos en cuanto termine su mandato en el Congreso. El Tribunal Constitucional, que autocercenó o ha autocercenado progresivamente sus competencias, su posibilidad de decirle no al Parlamento, tiene también un problema que será de larga data. En el caso del indulto a Alberto Fujimori, la mayoría de ese Tribunal Constitucional prevaricó. Hay un artículo en el Código Procesal Constitucional, que es el 123, que establece que las resoluciones, todas, de los órganos internacionales de protección a los derechos humanos se ejecutan de manera inmediata. Y la mayoría de ese Tribunal Constitucional dispuso la liberación de Alberto Fujimori pasando por encima de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el marco del caso Barrios Altos, que ordenaba al Estado no ejecutar el indulto de Alberto Fujimori. Ambos casos, Rolex, para no hablar de fondos de campaña, y sí hablar de los asesinatos de diciembre del 22 y enero del 23, y del otro lado el prevaricato en el caso Fujimori, van a depender del modo en que se establezca el siguiente Congreso. Este, está claro, no va a levantar ninguna inmunidad vinculada a ninguno de estos hechos, pero ¿y el siguiente? Este primer poder del Estado, autodenominado primer poder del Estado, el Parlamento, ha decidido por eso abordar una forma, o de una forma muy particular, el tiempo político del futuro. Abordarlo lanzando como modelo el aseguramiento de su propia preservación. ¿Qué significa esto? Que en el imaginario político de quienes manejan la mayoría en el Parlamento, esto va a continuar. Se va a reinstalar con otros rostros en el 2026. Algunos de quienes ahora están o han estado en el Congreso de una sola Cámara pasarán al Senado. Otros en su ideación se mantendrán. Y para conservar las condiciones a las que ahora estamos sometidos en el próximo quinquenio, lo que se ha hecho es generar incidencia de este Congreso sobre el marco de reglas electorales. Ese es el sentido de haber suprimido las primarias obligatorias, el procedimiento que nos permitía, ciudadanos y ciudadanas, tener incidencia sobre la conformación de las listas de representantes y candidatos a la presidencia que podían ser organizadas desde las agrupaciones políticas con licencia. Este es el sentido o la razón por la que se ha suprimido, se está suprimiendo las reglas de paridad horizontal que permitían que las mujeres de este país tuvieran un espacio asegurado en la oferta política que se ensambla desde las agrupaciones políticas. Esta es la razón por la que el Parlamento actual está cercenando el espacio de acción política de los movimientos regionales y entubando la representación a las franquicias que ahora tienen licencia, que mantienen licencia para procesos políticos, y es la misma razón por la que se está creando un Senado. Lo que tenemos no es solo el desmontaje de nuestras instituciones. Tenemos la configuración de un sistema que cree capaz,
que se cree capaz de reproducir las condiciones de control antiinstitucional, antirreformista, antiderechos en la que estamos viviendo ahora. No estamos solo en un proceso que debamos soportar por los casi 2 años que quedan hasta el cambio de gobierno. Estamos en un proceso que está intentando reproducirse a sí mismo. Y por eso que es tan importante seguir alertas.